Nunca me consideré una persona miedosa y mucho menos sugestionable. Llevo más de 20 años en la construcción. He trabajado en todo tipo de proyectos, desde rascacielos en el corazón de la ciudad hasta pequeñas remodelaciones en barrios tranquilos. Para mí, el sonido de una mezcladora y el olor a cemento fresco son tan naturales como el aire que respiro. Por eso, cuando acepté el trabajo en aquella obra, no le di mayor importancia a su ubicación. Era un proyecto grande, un complejo residencial que se estaba levantando en una zona completamente despoblada, a varios kilómetros del pueblo más cercano. La paga era buena y el contrato era largo, justo lo que necesitaba en ese momento. Los primeros días transcurrieron con una normalidad absoluta. El sol pegaba fuerte, el trabajo era duro y el sudor era la única compañía constante. Me encargaba de preparar las áreas, levantar los primeros muros de contención y asegurarme de que todo estuviera nivelado para cuando llegara el resto del equipo. Fue durante la segunda semana, cuando todavía estaba completamente solo en ese esqueleto de concreto, que las cosas empezaron a sentirse extrañas. La primera vez fue algo tan insignificante que casi lo olvido. Había dejado mi llana perfectamente limpia sobre un saco de cemento. Me di la vuelta para tomar un poco de agua y al regresar, la herramienta estaba en el suelo, a un par de metros de distancia, cubierta de polvo. Pensé que quizás la vibración de alguna maquinaria lejana o un desnivel en el saco la había hecho resbalar. No le di importancia. Pero al día siguiente sucedió de nuevo. Una cubeta llena de mezcla que yo mismo había colocado en una superficie plana y estable se volcó sin más. Escuché el golpe sordo y el chapoteo del material esparciéndose por el piso. Me quedé helado, mirando la escena. No había viento, no había temblores, nada, solo la cubeta volteada y un silencio pesado que parecía burlarse de mi confusión. Empecé a sentir una opresión en el pecho cada vez que el sol comenzaba a bajar y las sombras de las varillas se alargaban como dedos esqueléticos sobre el terreno. Fue entonces cuando comencé a escuchar los ruidos. Al principio eran susurros, un shh muy suave, como si alguien estuviera arrastrando un costal de arena por el piso de arriba, donde todavía no había piso, solo vigas y aire. Luego, un zumbido bajo y constante, un que parecía venir de las propias paredes. Me decía a mí mismo que eran los materiales asentándose, el eco del viento. Pensé que su presencia ahuyentaría esa sensación de soledad y los extraños sucesos. Qué equivocado estaba. Sucedió todo lo contrario. La primera tarde que trabajamos los tres juntos, estábamos levantando un muro en el segundo nivel. El silencio era total, roto solo por el raspar de nuestras cucharas contra los ladrillos. De repente, del otro lado del muro que recién terminábamos de asentar, escuchamos 3 golpes secos y claros. Toc, toc, toc. Nos miramos los tres al mismo tiempo. Javier, que es más nervioso, palideció. Carlos frunció el ceño y preguntó si había alguien más en la obra. Le aseguré que éramos los únicos en kilómetros a la redonda. Para demostrarlo, rodeamos el muro. No había nadie. No había nada que pudiera haber caído o golpeado. Solo el espacio vacío de la futura habitación y el viento helado que empezaba a soplar. Los fenómenos se volvieron descarados, desafiantes. Ya no ocurrían solo cuando yo estaba solo, sino que parecían disfrutar de nuestra presencia conjunta. Un día, estábamos en el primer piso, discutiendo sobre unos planos. Teníamos un pesado bloque de concreto sobre un andamio, a una altura considerable. Los tres lo vimos, los tres éramos conscientes de que estaba bien asegurado. Mientras hablábamos, sin que nadie se moviera,
El bloque se deslizó hacia el borde como empujado por una mano invisible y cayó con un estruendo brutal. ¡Crack! Se hizo pedazos contra el suelo, justo en el lugar donde yo había estado parado segundos antes. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que sentí que se me salía del pecho. Nos quedamos en silencio, mirando los escombros y luego al andamio vacío. Ya no había explicación lógica, no era el viento, no era la vibración, no era mi imaginación. Había algo allí con nosotros, algo que nos observaba, que jugaba con nuestros nervios y que por alguna razón se manifestaba con más fuerza cuando estábamos los tres reunidos, como si necesitara de nuestra energía combinada para hacerse notar. La curiosidad, esa peligrosa mezcla de intriga y terror, empezó a ganarle la batalla a la prudencia. Los ruidos parecían concentrarse en una zona específica de la construcción, el sótano, un área oscura, húmeda y a medio terminar. Cada vez que pasábamos cerca, el aire se sentía más denso y un olor a tierra mojada y a algo más, algo antiguo y orgánico, nos golpeaba la cara. Una tarde, mientras el sol se despedía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, escuchamos el sonido más claro hasta ese momento. No era un golpe, ni un susurro. Era el inconfundible chirrido metálico de una pala siendo arrastrada lentamente sobre el concreto. Venía de abajo, de la oscuridad del sótano. Nos miramos y en los ojos de Carlos y Javier vi el mismo reflejo del miedo y la fascinación que ardía en los míos. Sabíamos que bajar allí era una pésima idea, pero también sabíamos que no podríamos seguir trabajando con esa incertidumbre, con esa presencia invisible que se había adueñado de nuestra obra, con el corazón en la garganta, pero fingiendo una valentía que no sentíamos. Decidimos enfrentar lo que fuera que nos esperaba en las profundidades de esa construcción. Descendimos por la rampa de tierra que llevaba al sótano, usando las linternas de nuestros teléfonos para cortar la oscuridad casi sólida que nos envolvía. El aire era gélido, y el olor a humedad y a ese algo más, a encierro, se intensificó hasta volverse sofocante. El chirrido se había detenido en cuanto empezamos a bajar, como si nos estuviera esperando. Abajo, el espacio era un laberinto de columnas de concreto y charcos de agua estancada. Apuntamos las luces en todas direcciones, buscando el origen del sonido. No había nada, ni una pala, ni una herramienta fuera de lugar, solo nuestras sombras temblorosas danzando en las paredes. Estábamos a punto de darnos por vencidos, de atribuirlo todo a una alucinación colectiva, cuando la luz de la linterna de Javier iluminó un rincón alejado. Allí, perfectamente ordenado junto a una de las columnas de carga, había un juego de herramientas que no era nuestro, una cuchara de albañil con el mango de madera gastado por el uso, un nivel de burbuja antiguo, de esos con el cuerpo de caoba, y un martillo con la cabeza visiblemente deformada por miles de golpes. Estaban limpias, pero se notaban increíblemente viejas, como si pertenecieran a otra época. Junto a ellas, una pequeña fiambrera de metal, completamente oxidada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era el equipo de un albañil, pero no de uno de los nuestros. Con una mezcla de temor y reverencia, me agaché para examinarlo. La madera de los mangos estaba pulida y suavizada por el sudor y el trabajo de unas manos que ya no existían. Fue entonces cuando lo entendimos. No estábamos solos, porque ese lugar ya tenía a su propio trabajador, un guardián silencioso. Decidimos dejar las herramientas donde estaban y subir. No dijimos nada en el camino de regreso, pero la atmósfera entre nosotros había cambiado. El miedo seguía ahí, pero en otra ocasión, Carlos se equivocó al interpretar un plano y montó una estructura de varillas con una separación incorrecta. Al día siguiente,
encontramos las varillas desatadas y colocadas a la distancia exacta que indicaba el diseño original. Era desconcertante y a la vez fascinante. Nuestro fantasma no buscaba asustarnos. Estaba trabajando con nosotros. Estaba velando por la calidad de la obra. La revelación final llegó una semana después. Estábamos preparando el encofrado para una de las vigas de carga principales del edificio. Era un trabajo delicado y crucial para la integridad de toda la estructura. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir bien. Los tres tuvimos pesadillas extrañas, confusas, con imágenes de concreto agrietándose y el sonido de algo que se derrumbaba. A la mañana siguiente, llegamos a la obra con una sensación de mal augurio. Y allí estaba la advertencia más clara de todas. Sobre los planos que habíamos dejado extendidos en una mesa, alguien o algo había trazado una línea roja y temblorosa con un trozo de ladrillo, tachando la viga en la que íbamos a trabajar. Y junto a la línea, un único y claro golpe, toc. Nos quedamos paralizados. Aquello iba más allá de cualquier explicación. Era un mensaje directo. Movidos por una fuerza que no comprendíamos, desplegamos todos los planos del proyecto, los originales, y los comparamos con las copias que usábamos a diario. Pasamos horas revisando cada medida, cada cálculo, cada especificación, y entonces lo encontramos. Un error de cálculo minúsculo en la copia, una omisión casi imperceptible en la cantidad de acero de refuerzo para esa viga en particular. Un error que, de no ser corregido, habría provocado que la estructura cediera bajo el peso, probablemente durante la fase final de la construcción, cuando el edificio estuviera lleno de gente. La sangre se nos heló en las venas. El sudor frío que me recorrió no era por el miedo a lo paranormal, sino por el terror real de lo que podría haber pasado. Nuestro guardián no era un espectro maligno. Era el espíritu de un constructor, un colega que conocía los secretos y peligros de su oficio desde el otro lado de la vida. Quizás él mismo había muerto en un accidente similar, víctima de un error que nadie vio. Y ahora su espíritu estaba atado a esa obra para evitar que la tragedia se repitiera. Con un respeto casi religioso, rehicimos los cálculos y reforzamos la viga mucho más allá de lo que indicaban los planos corregidos. Mientras lo hacíamos, sentimos un cambio en el ambiente. El aire denso y pesado comenzó a aligerarse. La opresión en el pecho desapareció.